dama de la política, con ella los conocerás. Es la dama de la política. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a su programa La Dama de la Política. Hoy estoy muy contenta. Está con nosotros un gran personaje, un figurón de hombre, el primer hombre invitado a este programa, y es el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es cronista de la ciudad de Monterrey, entre miles de cosas, porque es un estuche de monerías este señorón. Bienvenido, ingeniero. Un aplauso muy fuerte para el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Para mí estar contigo en tu programa. El honor es mío, estoy muy contenta, me honra mucho su presencia y viene a llenarnos este programa de mucho aprendizaje, sabiduría, porque es una figura muy importante para el Estado de Nuevo León. Gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a ti. Vamos a empezar esta entrevista el día de hoy. ¿Dónde nace Leopoldo Espinosa Benavides? En la ciudad de Monterrey, en el año de 1948. 1948. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaban? Y en una familia de cuántos hijos nace Leopoldo Espinosa y qué número de hijo es usted. Yo soy el segundo de 4. Mi padre se llamaba Leopoldo Espinosa González, químico farmacéutico, y mi madre Gaby Benavides López de Espinosa, ama de casa. Mira qué bonito. ¿Cómo fue la niñez de Leopoldo Espinosa Benavides? ¿En qué calle se desenvuelve? ¿En qué barrios crece? ¿Qué era lo que más disfrutaba? ¿Y cómo era ese niño que jugaba en esas calles? ¿Con qué soñaba? ¿Cómo le decían? Me decían Polito. Polito. Porque mi padre también era Polo, entonces a mí me decían Polito. Y bueno, pues mi niñez fue maravillosa. Todo el mundo lo decimos porque, bueno, pues para cada quien la suya es la mejor, ¿no? La mía fue hermosa porque mis 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre más, éramos 2 y 2, siempre nos quisimos y nos respetamos mucho. Todavía vive Leonel, mi hermano es menor que yo. Okay. Y ya se fueron las dos muchachas, las 2 hermanas, pero fue una niñez muy bonita. Yo viví mi familia vivió en varias locaciones. Una de ellas, que es tal vez la que guardo mejor recuerdo, es cuando yo estaba en la secundaria, que mi padre tenía su negocio por la Calzada Madero, entre Pino Suárez y Rayón, a media cuadra del Arco de la Independencia. Ajá. Entonces, era una farmacia. Y en la parte de atrás, como se acostumbra en Monterrey, pues estaba la casa, la vivienda de mi padre, de todos nosotros. Y resulta que esa casa, pues la barda que la dividía con el vecino, pues el vecino era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, sí, y lo más atractivo es que era de una sola planta, ¿verdad? Ajá. Había una cancha de básquetbol. Entonces, todas las noches nos poníamos de acuerdo, 3 o 4 amigos de ahí del barrio, nos brincábamos cada quien en nuestras respectivas bardas y nos dedicábamos en la noche a pelotear básquetbol. Y era muy divertido hasta que el señor Rentería, que era el oficial mayor y que ahí nos dejaba jugar un rato y él se quedaba dormido y ya se levantaba. Cuando ya era demasiado tarde, ya, eran las 2, 3 de la mañana. Ahora sí, chiquillos, váyanse por favor, porque si no llamo a la policía. No, pues volando. A volar. Y ya pintaba para ser ese gran líder, le gustaba aprender, qué leía, con qué jugaba, aparte del básquetbol. ¿Qué pensaba que iba a ser de grande? Pues la verdad es que la imaginación infantil es muy amplia y como todos los niños, pues todos soñábamos con ser desde bomberos hasta presidente de la República, ¿no? Entonces, en la secundaria sobre todo, me empezó a gustar mucho el aspecto de la oratoria y de la escritura. Y de alguna manera, pues me iba bien en las clases. Entonces esto empezó a progresar. Luego pues me gustó mucho el ajedrez, me dediqué prácticamente a eso, a jugar ajedrez y algunos deportes como el fútbol americano también, el soccer muy poco,
pero sí, en ajedrez y fútbol americano me la pasé en mi juventud, y siempre con retos nuevos, buscando la formación de nuevos equipos, buscando nuevos compañeros, buscando la forma de ir escalando en cada una de las áreas. Muchas gracias. ¿Qué carrera elige Leopoldo Espinosa Benavides? ¿Se podía estudiar fácilmente en esos años? ¿Tenían fácil acceso a la universidad, hombres y mujeres? ¿O qué se les decía también a las mujeres en esos tiempos? ¿Se les asignaba alguna tarea o se les prohibía estudiar? ¿O qué les decían? ¿Qué escuchaba usted que les decían a hombres y mujeres en esa época? Bueno, nunca se les prohibió, en mi tiempo, ¿verdad? Nunca se le prohibió a la mujer que estudiara. Antes, más que prohibir, se las ponían muy difíciles por diferentes circunstancias. Sin embargo, por ejemplo, yo estudié ingeniería civil, soy ingeniero civil, y en mi generación había dos mujeres. Solamente dos mujeres de 114. Como quieres una carrera en la que hay poquitas, pero ya había como quiera mujeres, o sea. Sí, pero ahorita no he visto las estadísticas, pero yo creo que en la facultad mínimo hay un 30%, cuando no sea más, de mujeres estudiando ingeniería civil. Porque bueno, pues ya todo ha cambiado indiscutiblemente, ¿verdad? Para comenzar la carrera, pues actualmente tiene muchos avances y no necesariamente todo es en el campo, ¿verdad? Hay equipos que te ayudan mucho, los GPS, se hacen levantamientos satelitales, en fin, ya la topografía es otra, tiene una gran facilidad, mucho apoyo tecnológico, hay mucho estudio de laboratorio y bueno, pues los cálculos y los dibujos y todo ya se hacen en escritorio, ¿no? Entonces eso ayuda, aunque indiscutiblemente que un ingeniero civil sí tiene que ir al campo. Entonces, pero las mujeres ahorita, como tú comprenderás, han avanzado muchísimo en todos los campos. Nos han demostrado a los hombres que son iguales o mejores que nosotros en muchas cosas. Gracias. Y entonces, entre las ingenieras hay ingenieras muy, muy capaces, ¿eh? Acaba de haber un congreso nacional aquí en Monterrey hace un poco más de un mes y hubo una parte que específicamente se le dedicó a las mujeres y ellas tuvieron pues unas exposiciones fabulosas que tú dices, oye, pues ya no hay ninguna diferencia, ninguna. Qué padre. Y su sentido de responsabilidad, pues creo que nos superan, les ayuda mucho, ¿verdad? Y además inspiran más confianza. En fin, la mujer en todas las áreas ha avanzado mucho y tiene un lugar muy especial. Muchas gracias, ingeniero. ¿Y por qué decidió ser ingeniero civil? Es una frivolidad, pero lo voy a confesar. Claro. La verdad es que en el año, yo estaba en la preparatoria, en el 62, empezó a sonar muy fuerte la cuestión de la ingeniería mecánica, claro, mecánica y eléctrica. Y entonces, pues, sin decidir mucho, yo estaba en el bachillerato de ingeniería, dije, no, pues voy a ingeniería mecánica. Llego en el camión, me bajo del autobús, ahí en Ciudad Universitaria, porque ya estaba la Ciudad Universitaria, y iba yo rumbo a mecánica para inscribirme, pero está primero ingeniería civil. ¿Sí? Y en ingeniería civil estaban haciendo en la cola para la solicitud muchos amigos míos. Y como yo siempre he sido muy amiguero, cuando ya no me dejaron ir, no hombre, ¿qué vas a hacer hasta allá? Está más lejos, mejor quédate aquí. El camión aquí te baja. Sí, imagínate. ¿Cuál fue la razón principal? Me da mucha risa, pero son diosidencias, Dios sí, sabe dónde te afortunadamente decidí porque me encontré en un área que me gusta mucho, me agrada mucho. Y además yo tenía un antecedente que yo ya trabajaba desde la preparatoria y trabajaba pues haciendo pequeñas obras, cunetas, banquetas, cosas así pequeñas, ¿verdad? Pero era yo ya un microempresario. Entonces se relacionaba más con civil que con mecánica. No, pues aquí me quedo. Y ahí la hice. Y así fue como ingresa en ingeniería civil. Y así nos fue bien, gracias ¿Cómo a Dios. fueron esos días universitarios para un joven como usted, con esos grandes retos a los que se enfrentaba? Y era una carrera muy difícil, ¿verdad? Pues yo creo que todas son fáciles o difíciles dependiendo si te gustan. Yo creo que la vocación es muy importante. Para mí fue una época pues muy bonita porque
andábamos en muchas áreas al mismo tiempo, siempre he sido muy inquieto. Pues en el deporte ya dije, seguí practicando el ajedrez y el fútbol americano, pero también me gustaba la música, como a ti, Ay, sí, a otro nos nivel, desde encanta luego. cantar Sí, juntos. en otro nivel, pero también pues trabajaba. Y entonces le dedicaba poco tiempo, digamos, al estudio, pero cuando lo hacíamos en serio. Y pues no nos fue mal, hicimos grandes amistades en la facultad y que con el paso del tiempo, bueno, pues se han consolidado algunas y otras han quebrado definitivamente porque así es la vida, pero fui muy feliz, sinceramente. Qué padre. ¿A los cuántos años contrae matrimonio, ingeniero? A los 21 años. ¿Con quién se casó? María Guadalupe Vélez, se llama María Guadalupe Vélez Sobrino, es mi esposa, es una tapatía, bueno, ex tapatía porque ahorita es regiomontana, y nos ha ido muy bien, tenemos 52 años casi ya de casados. ¡Wow! Ya bodas de oro. Sí, ya pasaron. Ya pasaron sus bodas de oro. Sí, es que ¿Hizo fiesta? No, pues nos tocó, empezaba la pandemia, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, lo importante es que estuvimos muy a gusto con la familia, tenemos 4 hijos y 10 nietos. Entonces, nos ha ido bien. Somos una familia feliz, una familia en donde hay desde luego problemas, pero hay unidad familiar, que ese es lo más relevante, y hay alegría. No es fácil de encontrar ese punto en la vida, ¿no? Que haya alegría y que haya una buena convivencia. Claro. ¿Qué carreras eligieron sus hijos? Bueno, el mayor, administración de empresas. El que sigue es Leopoldo Ernesto, el que sigue es Roberto Carlos, abogado, la que sigue es Azalia Gabriela, arquitecta, y la menor, la coyotita que le decimos está más chiquita, es doctora, es oftalmóloga. ¡Wow! ¿Ninguno se decidió por ser ingeniero civil? No, ninguno. ¿Tu esposa tiene carrera? ¿Qué carrera tiene? No, ella no tiene carrera universitaria, pero sin embargo le gusta mucho la lectura y es una mujer culta. Muy culta, sí, muy linda persona. ¿Cómo es que siendo ingeniero civil le da el interés por hacer política? ¿En qué momento? ¿De joven o ya pasando los años? Fíjate que cuando estaba yo estudiando la educación primaria, mi padre, como era farmacéutico, puso farmacias en Tamaulipas. Entonces yo estudié en la primaria en la Escuela Rural Federal Profesor Juan B. Tijerina de Vallehermoso, que era una parte que se llamaba Poblado Anáhuac, Tamaulipas. Entonces yo estaba en tercer año y entonces leímos una convocatoria que el director había pegado ahí en la pared, que decía que se iba a elegir mesa directiva. Desde luego que la mesa directiva la hacía el director, él decía quién iba a ser presidente, etcétera, etcétera. No, pues yo hice una planilla y competimos y ganamos. Entonces ahí empezó el tema de la política, digamos, ¿no? Y pues lo traemos muy cimentado en nuestro corazón y siempre me ha gustado la política. Últimamente, pues ya no por cuestiones de edad y porque ya... ¿Cuál edad? Pues Está jovencísimo, ¿qué le pasa? Nuevas generaciones con visión más amplia, con visión más moderna, y hay que darles el paso y pues, estamos dedicados a otras cosas. Muy bien, ingeniero, pues vamos a ir a un corte y regresamos a esta interesante entrevista. Se va a poner muy buena, no se vaya, siga con la dama de la política. Continuamos en La Dama de la Política. Gracias por estar aquí en esta entrevista con un ser humano maravilloso, mi gran amigo, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Gracias, Marla.
Vamos a seguir con la entrevista, ingeniero. ¿Y cómo decide que quiere hacer una carrera política? ¿En qué momento dice, yo quiero participar en las elecciones? Bueno, esto se vincula mucho a mi carrera, porque cuando ya estoy en la vida profesional, pues yo me dedico a construir. Soy ingeniero civil, como ya todos sabemos. Por alguna circunstancia me inscribo en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León y ya para cuando acordé, pues yo ya era el presidente. Entonces presidí el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, que eso no es una política partidista, digamos, pero no deja de ser política profesional. Y pues ya estando ahí, pues a jugar la presidencia nacional de los colegios de ingenieros civiles. Resulta que pierdo la primera elección y entonces ahí fue donde ya la tomé en serio y dije, pues ¿cómo que pierdo? ¿Cómo? Así que me empecé a preparar y 2 años después ya gané como presidente de los colegios de ingenieros civiles de la Federación Nacional. Ya ahí realizamos una gran cantidad de eventos, muchísimos eventos. Y hacían giras también, iban a todo el país. Giras en todo el país. Dejamos la presidencia de la federación con cuando menos un colegio en cada estado, porque había estados, por ejemplo, el estado de Hidalgo, que no tenía colegio, y este es muy rápido, lo voy a contar, porque claro. El gobernador era un arquitecto, Guillermo Rosell de la Lama, y aquí la anécdota es que no quería que se fundara el Colegio de Ingenieros Civiles, y le pido una cita, me recibe y me dice, a ver, ingeniero, ¿y para qué quieren ustedes aquí en Hidalgo un colegio de ingenieros civiles si hay un colegio de arquitectos? Por eso, arquitecto, pero es que nosotros, bueno, pues es que ustedes dependen de nosotros, así con esa soberbia, sí, no lo digo usted, lo digo yo. No, hombre, fue una cosa tremenda, pero muy bonita porque nos enseñó muchas cosas. Lo instalamos y nada más estábamos corriéndole la cortesía al gobernador, porque la verdad es que pues ya había suficientes ingenieros civiles y la voluntad de establecer el colegio. No fue el gobernador ni mandó representante a la toma de protesta, pero se instaló. Y así sucedió en Oaxaca, tuvimos otra experiencia muy grande. Pero bueno, a donde yo voy, que de ahí brincamos había en aquel momento la organización más fuerte, era la Sociedad Mexicana de Ingenieros, que englobaba a todos los ingenieros civiles, mecánicos, petroleros, industriales, topógrafos, todo, eran 36 carreras. Y esa ya pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. Ya era parte de la CNOP. Entonces me inscribo, el presidente era Américo Villarreal Guerra, que después fue gobernador de Tamaulipas. Cuando me entrega a mí gano la presidencia y me entrega a mí la presidencia y a los 6 meses sale de candidato. Él ya era senador. Entonces ahí ya comenzó el asunto político. Pues sí, fue conociendo en cada estado mucha gente, te relacionas, y esa es la verdadera política. Así es. Y en la CNOP de la nacional, que estaba Enrique Fernández Martínez de líder, pues nos daba mucha oportunidad. Nos dio un piso completo en el edificio de la CNOP, el piso 4, porque era la organización más fuerte de todas. Entonces, esto ya nos vinculó directamente y cuando llegan las campañas, el IEPES nos llama. En mi caso me convocaron a que participara con Enrique Torres Manso y pues tuvimos una gran actividad en las campañas presidenciales. Eso ya para cuando... Como profesionistas que apoyaban las elecciones del país. Participábamos y apoyábamos a los candidatos del PRI y bueno, pues ya estábamos bien involucrados. Desde luego, mis constructoras seguían trabajando aparte y traía un ojo al gato y otro al garabato. Claro. Y siempre hemos estado así con varias actividades al mismo tiempo. Es más o menos en otro nivel más abajo, pero más o menos como le hace una amiga que yo conozco, Marla Treviño, que Gracias. Es cantante, que es política, que es dirigente, que es compositora y que ahora nos da esta grata sorpresa de que es conductora de programas de televisión. Pues es que de juntarse con gente grande como ustedes uno aprende. Entonces algo se me ha pegado de todos ustedes, de verdad, y es un gran amigo a quien yo quiero mucho. Y Gracias. Aparte yo tengo una anécdota bien bonita, más adelante vamos a ver su carrera política, pero mi padre
estuvo coordinando una parte de un distrito en el que usted participó para candidato a diputado. Y mi papá me llevaba, yo estaba mediana, no me acuerdo la edad que yo tenía, porque no recuerdo el año en sí, pero mi papá tenía unas carpetas que ustedes les entregaban para ir a censar y para ir a invitar a la gente. Sí, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que andaba, pero por todo Monterrey, por los barrios de La Moderna, en La Fierro, las calles de la Luis G. Urbina, por ahí nos trajo mi papá mucho tiempo y nos llevaba después de clases, hasta en las noches andaban. Los maestros eran una parte muy importante y son una parte muy importante para hacer política y convencían a toda la gente ya después de horarios de trabajo. Fue pieza clave el maestro Treviño en las campañas que nosotros participamos. Sí, siempre anduvo bien participativo. Le mandamos un saludo y un agradecimiento. Un saludo para mi papá, te amo, papá. ¿Cómo es que lo invitan a participar también ya después como fundador y rector de dos universidades muy importantes, que es la Universidad de Monterrey y Metropolitana de Monterrey y la Universidad Metropolitana de Coahuila? ¿Cómo nace esta idea de incursionar en el ámbito educativo? Bueno, como decía, que normalmente tenemos varias actividades en paralelo. Yo estando en la Ciudad de México, que era presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, por otro lado trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y al mismo tiempo daba clases en el Politécnico. No al mismo tiempo, sino yo todos los sábados, por la mañana tenía mis clases, consistía, ese era mi compromiso, dar una conferencia en las escuelas de ingeniería. Y pues me empezó a gustar mucho la docencia. Y ya para cuando ya me iba a regresar a Monterrey, fui a la Universidad Autónoma Metropolitana y le dije al rector, pues voy a regresarme a Monterrey, ¿qué le parece si yo organizo una universidad metropolitana, autónoma metropolitana, allá en Monterrey? Y me trajo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, nunca me decidió. Entonces, cuando yo vengo, pues dijeron, pues vamos a fundar una. Si ellos no quieren, entonces fundamos ya no Autónoma Metropolitana, sino la Universidad Metropolitana de Monterrey, que me tocó fundar. Y eso fue en el año del 84. Y empezó a crecer. Desde luego yo fui su primer rector, pero tuvo otros rectores, el licenciado Jorge Cuellar, la licenciada Lidice Ramos, el ingeniero Cayetano Garza. Pues yo regresé de nuevo cuando muere Cayetano Garza y ahorita pues es Héctor Sepúlveda. Esa fue la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y luego en Coahuila estaba de gobernador un buen amigo, Rogelio Montemayor, y platicando con él, le dije, oye, pues, dijo, nomás que aquí no puede entrar Monterrey, tiene que ser en todo caso de Coahuila, y fundamos la Universidad Metropolitana de Coahuila, y que todavía está... Y se funda primero Monterrey y después Coahuila, ¿no? Y así fue como me involucré mucho en aparte, el aspecto yo educativo. sé que usted fue grandioso y que apoyaba a mucha gente con becas y todo el mundo le hablábamos, ingeniero, es que quieren entrar a la universidad, y siempre apoyó a los estudiantes con descuentos importantes, e incluso mucha gente estuvo, que usted les costeó ahí el estudio, porque siempre con ese gran corazón y con el ánimo que la gente se beneficiara. Pues algo hicimos, muchas gracias. Cosas muy bonitas que yo también estoy enterada, porque ella estaba en el OMPRI en ese tiempo con Mari Huerta, y Mari nos decía, háblele a Polo, Polo nos ayuda, Polo se inscribe, ¿quién quiere estudiar? El licenciado, tenían muchas carreras, ¿verdad? Claro, aparte. Todas las carreras. Sí, ingeniería, licenciaturas, todo. No, Mari, cada que había, Mari Huerta, un saludo, cada que había cada que había una persona que solicitaba, háblenle a Polo Espinosa que nos ayude, y si no nos ayudaba ahí, nos ayudaba en la uni, en donde le dijéramos, usted siempre participaba con nosotros, bien amable y bien gentil. Gracias. Fue dirigente del PRI Nuevo León, ingeniero. ¿En qué fechas? ¿Y quién era el gobernador en turno? ¿Con qué actores y actrices políticas participó e hizo estrecha relación? Cuando estaba de gobernador Jorge Treviño, hubo una convocatoria para el liderazgo de la CNOP. Ajá.
entonces en el estado, que la dirigía Dan López. Termina Dan, yo me inscribo y ganamos el liderazgo, y yo era líder del sector popular, que en aquel tiempo, pues en el PRI, pues sigue siendo muy importante, pero como que había, o sea, era porque lo vivíamos nosotros de cerca, había una gran cantidad de personas que participaban, y bueno, pues teníamos desde taxistas, colonos y... Era peleado, ingeniero, llegar a la presidencia. Sí, era muy difícil. Entonces, para llegar a la presidencia del partido, del PRI, eso fue en tiempo de Jorge Treviño. Luego sale de candidato Sócrates Rizo, con quien yo había trabajado también de pasada. Fui oficial mayor del municipio de Monterrey y nos conocimos muy bien, nos hicimos amigos, que ya nos conocíamos desde la secundaria, pero bueno, resulta que para llegar al PRI, pues era necesario, aparte de la estructura territorial, pues que los sectores estuvieran de acuerdo. Claro. ¿Verdad? Porque ¿Te firmaban la carta también? Sí. Si no, no entrabas. Si no, no entrabas. Entonces, pues yo había competido con ellos. No estuvo tan fácil. Sin embargo, en la CTM, estaba un señorón, don Raúl Caballeros Camilla. Y yo tenía en contra, para la visión de don Raúl, de que yo fui sobrino de Encarnación Espinosa, de Chon Espinosa, líder de la CROC. Ajá. Entonces, don Raúl, que era un tipazo, me decía, mira, yo estaría contigo, nomás que eres sobrino de Chon. El de la culpa era Chon. Sí. Y entonces, pues eso la CTM no está de acuerdo en que tú seas el líder del PRI. Híjole, qué difícil, sí. Ingeniero, del sector de los más importantes y más grandes de Nuevo León. Sí. Saludos para Ismael Flores. Sí, finalmente don Raúl lo aceptó, y no tenía ningún problema con la CNC. No, creo que estaba todavía no llegaba Jaime Rodríguez Calderón. No me acuerdo quién estaba. A ver, ¿quién estaba en la CNC? De Cadereyta, era el líder del sindicato de las escobas allá, y era un líder campesino muy importante, Valentín, era el líder en la CROC. No había ningún problema, estaba Eleazar, mujeres y jóvenes, pues puros amigos, en fin, llegamos como candidatura única a la presidencia del partido. Y aparte traía todo el apoyo de la universidad. Sí, desde luego. No, desde luego, pues sí, qué sí. padrísimo, por eso era famosísimo. Yo me acuerdo que muchos jóvenes participaban cuando usted estuvo presidente. Sí, había mucha juventud. Mucha participación universitaria. Juvenil. Sí. Te voy a decir en qué año. Esto debió haber sido en el 91. Sí, porque yo ya estaba saliendo de preparatoria. Sí, y yo me acuerdo que mis vecinos, Gerardo Garza, María Eugenia Rodríguez, todos andaban, no, hombre, es que son ingenieros civiles. Sí. Entonces andaban pero bien prendidos, que íbamos a tener el presidente del PRI, y yo pues apenas andaba incursionando a la facultad, pero ellos son mayores que yo, y me empezó a gustar ir con ellos al PRI. Desde afortunadamente te gustó, pero me encantó. Sí, porque has venido a darle un nuevo impulso a muchos movimientos adentro del partido. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Le hemos aprendido mucho a todos ustedes. No, ya lo traes en la sangre desde tu padre y tus hermanos. Pero bueno, fue en el 91 la primera vez, porque estuve 2 veces en el partido. La primera vez fue en el 91 para esas elecciones. Yo venía de la participación. ¿Hicieron interna para que usted entrara? No, hubo nada más, se abrió un registro y fui candidato único. Como fórmula. ¿Quién era su fórmula? Mi fórmula, bueno, estaban en el equipo Arturo Charles, Cristina Díaz, Carlos Barona, Jesús Villarreal, en fin. Había un equipo. Un gran equipo. Un buen equipo. Muy buen equipo. Buenísimo el equipo, ¿no? Llegamos, nos instalamos en el partido y pues empezamos a manejar las campañas municipales, porque antes estaba separado. Una cosa era la campaña municipal, que se manejaba en noviembre en ese tiempo, y las elecciones, tus campañas y las elecciones eran en julio, como prácticamente siguen siendo, ¿verdad? Pero esas eran ya las estatales y para gobernador y
para presidente de la República, diputados y demás. Y nosotros llegamos para manejar las municipales. Entonces, las municipales en aquel tiempo eran muy difíciles al interior del partido, porque el PRI en ese momento era el partido, pues, mayoritario, no puedo decir que único, pero sí había muchas posibilidades de que nuestros candidatos quedaran como gobernantes, como alcaldes. Entonces el pleito era adentro. Ajá. Y entonces para cada municipio había desde manifestaciones, desde pleitos grandes, negociaciones, y ahí aprendimos a hacer política. Y se quedaban hasta altas sí. horas de la madrugada. Mari Huerta fue una de las gentes que más nos ayudó en ese asunto de las negociaciones. Pero sí amanecíamos negociando con los grupos. Y el PRI pues traía una efervescencia tremenda, ¿verdad? Porque era el partido hegemónico, indiscutiblemente, que no había, pues había municipios en donde nos íbamos solos. No existía ni Acción Nacional, ni mucho menos Morena, que es de ahora, ¿no? ni el PRD que salió del PRI, no. Era nada más PRI y PAN, pero el PAN no se presentaba en muchos municipios. Entonces, lo que se ¿Y por qué, decidía. ingeniero? ¿Por qué no les interesaba? No, pues porque pues siempre eran unas elecciones muy canteadas para nosotros, ¿no? Okay. Sacaban 100 votos, ¿verdad?, en los municipios en aquellos años. Entonces, así fue como empezamos a aprender un poco de política, negociando, trabajando, peleando. Había causas ciudadanas que nosotros enarbolábamos, como la causa de los automóviles chuecos, que les decían los chocolates. Sí, los chocolates. Sí. Lograron la legalizada y todo eso. Hicimos una caravana para cuando Hacienda no quiso legalizarlos, los llevamos a Estados Unidos y allá porque se manifestaban y se empoderaban y hacían valer su voz. Así cuando algo no querían hacer, aún y con los mismos gobiernos que fueran el mismo partido, claro, siempre mostraban el interés para que la gente saliera beneficiada. Y cuando las tarifas de teléfonos, fuimos a tomar el edificio de Teléfonos de México, aquí en Monterrey, y lo tomamos. Wow. Y pues bueno, pues hizo el escándalo también allá en México. Pero bueno, con causas ciudadanas, con causas populares, el PRI en ese tiempo, pues era un partido que representaba a las mayorías, ¿verdad? Y prácticamente ganábamos en todas partes. Qué interesante, ingeniero. Pues con esto nos vamos a una pausa. No se vaya porque vamos a seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero Polo Espinosa Benavides. Gracias. Continuamos en su programa La Dama de la Política. Qué bueno que siguen con nosotros porque tenemos un invitado de super lujo, el invitado experto en casi todo, ¿verdad, ingeniero? Porque sabe hacer política, compone, escribe. Es un hombre bien interesante. Sigan con nosotros porque esta entrevista se está poniendo buenísima. Ingeniero, ¿quién fue el presidente del comité directivo, del comité estatal, del CEN, del PRI, cuando usted fue el presidente en Nuevo León? Me tocó tener 3 líderes nacionales del Comité Ejecutivo Nacional. Uno de ellos fue Genaro Borrego, okay, que tenía a Beatriz Paredes de secretaria. Otro fue Luis Donaldo Colosio. Wow. Y el tercero, Nacho Pichardo. Estos 3 fueron los dirigentes nacionales cuando estábamos. ¿Cuánto tiempo fue presidente usted? Yo la primera ocasión fui 1 año 6 meses. 1 año 6 meses. 1 año 6 meses. Manejamos participamos en 2 elecciones. Okay. ¿No? Porque coincidía, te digo, no eran al mismo tiempo, sino que
Ya después se unificaron en una sola fecha las elecciones. Y creo que fue mejor porque se gasta menos dinero, porque hacer campañas y montar todo el aparato varias veces al año pues es muy caro. Y así no, así ahorita ya está muy, muy cómodo porque en una sola fecha se eligen a todos los gobernantes. ¿Cómo era en ese entonces la relación y cómo debe de ser la relación del comité directivo estatal con un CEN, con los presidentes nacionales de un partido? O sea, ¿cómo consensúan, cómo se ponen de acuerdo con todos los estados, qué líneas discursivas bajan, cómo se logran llegar a acuerdos y consensos? Bueno, vamos a partir de que el Partido Revolucionario Institucional es una institución pues nacional y tiene sus delegaciones originalmente y comités estatales posteriormente en todas las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene a su vez pues su propia organización y hay cierta autonomía desde que se fundó el Consejo Político. A mí me tocó instalar el primer Consejo Político en Nuevo León. En Nuevo León. Ya con el Consejo Político ya hay otra cosa, otra instancia en donde se tiene que acatar lo que decide el Consejo Político, siempre y cuando no choque con las decisiones del Consejo Político Nacional. Entonces, cuando hay diferendos, se tiene que llegar a una negociación, pero el Comité Ejecutivo Nacional debe respetar la autonomía que tiene el Comité Estatal. Y no fue una, sino varias veces en donde pues tuvimos que enfrentarnos y llegar a un punto en donde se defiendan los intereses locales, pero que haya cierta congruencia con los nacionales, si no, pues no caminaría como partido, ¿no? Son difíciles las tensiones, es complicado ponértele a un presidente nacional. Sobre todo a la hora de las decisiones, porque localmente se tiene una visión del día a día, y allá pues es en el centro se reciben los informes, pero no es lo mismo informes en papeles que ya estar viviendo las cosas como se ven en cada entidad. Sí es difícil llegar siempre a la decisión óptima, pero la presidencia local, estatal, tiene que fajarse. Si no, pues vamos a terminaría siendo una oficinita nada más de la presidencia nacional. Es correcto. Oye, ingeniero, y el día que llegó como presidente del PRI Nuevo León y entra como presidente el primer día y ve esas canchas donde jugaba, en que se convirtieron, ¿pensó de niño que iba a ser presidente del PRI cuando jugaba ahí? Bueno, yo alguna vez lo soñé de niño. ¿En serio? Sí, lo soñé. Tuve un sueño. Pero ¿Ya estaba Plutarco ahí, el estatua o no? No, yo era un niño presidente en mi fantasía de ese sueño. Yo era niño presidente, ¿verdad? Entonces yo ordenaba quienes podían jugar en las canchas. Esa era la función de ese presidente, de esa presidencia del PRI. Yo decía, estos no juegan hoy, juegan aquellos, y así, ¿verdad? Entonces, sí, pues a mí se me imbuyó. Y en el 91 le tocó decir, este no va. Lo hizo realidad, ingeniero, qué padre. Pero fíjate que todos los partidos políticos, no nada más el PRI, no pueden estar sujetos a la decisión de una sola persona. Siempre hay que consensuar o, yo lo diría, en el último de los casos, pues que haya una elección de las bases. Y digo en último de los casos porque eso implica un trabajar enorme y muchos riesgos de choques y de pues que se fracturen las estructuras en los barrios, en los municipios, y eso le hace daño al partido. Por eso yo soy de los que piensan, a la antigüita, que hay que consensuar, llegar a un punto en que todo el mundo esté de acuerdo y si hay diálogo, dejar la última instancia que sea una elección directa, un enfrentamiento, pero yo creo que se puede resolver la gran mayoría de los casos con consensos. Oye, ingeniero, ¿ya había mujeres que deseaban participar en ese entonces? Sí, claro, mira. ¿Tuvo alcaldesas, puso alguna
Sí, ¿Sí? sí, claro que sí, ya había mujeres, desde luego que sí. Bueno, estaba Cristina Díaz Ajá. con nosotros como secretaria de organización y luego se fue de presidenta del Comité Municipal de De Guadalupe Guadalupe. y luego diputada local y luego alcaldesa. Y ya siguió su carrera y llegó hasta ser Una gran presidenta del Comité carrera Ejecutivo que Nacional tiene del la PRI, licenciada de la Cristina. CNOP primero y luego del PRI. Y hoy en día que ya tenemos y hemos logrado las mujeres la participación del 50-50, ¿qué opina de ello? Desde ese entonces hasta ahorita, ¿cómo lo vivió usted? Primero fue el 30, el 40, ¿cómo iban haciendo esas reformas Sí, en los eso, estatutos? eso, eso es un avance muy importante que el PRI le ha dado a este país en base al apoyo de los hombres. Qué mal se oye, pero esa es la verdad. No había mujeres prácticamente, eran una minoría en los congresos, ¿verdad? Y en el federal también. Y pues se vinieron las reformas para irle dando un mejor posicionamiento a las mujeres, porque los hombres María tuvieron Elena esa Chapa también decisión. impulsó mucho Claro, esto con Marilena esos Chapa, hombres. así es, cuando Marilena Chapa salió de candidata a senadora, por ejemplo, pues hubo un problema muy fuerte al interior del PRI. Yo era líder de la CNOP y a ella la estábamos proponiendo a nosotros. Desde luego otros sectores traían otras candidatas o candidatos y pues fue un choque tremendo. Por eso te digo que se me dificultó un ¿Y era poco por ser llegar. mujer? Sí, se estaba Wow. buscando que fuera mujer. No, no. Ella era nuestra candidata por ser mujer, pero los demás sectores también traían candidatas mujeres. Ok, ok, ¿Verdad? Entonces ok. ya llegó un momento en que ya era de poder a poder en los sectores y se puso un Difícil, enfrentamiento, tenso. un enfrentamiento fuerte. Eso mismo fue lo que te decía hace rato, el cuestionamiento que me hacían de otros sectores. ¿No? ¿Con No, cuántos meses antes se tiene pensado o con cuánto tiempo van perfilando esos cargos tan grandes como el Senado? yo ahorita no sé cómo se manejan las cosas. Desde luego los nuevos dirigentes son los que saben, pero en aquellos años nosotros siempre te ibas a dormir, cuando menos una vez a la semana, con una lista de posibles candidatos de aquí a 2 años, ¿verdad? Pero yo estoy viendo que fulano y fulana pueden aquí Llegar. y así, ¿verdad? Entonces, no puedes improvisar. A ver, ¿a quién se me ocurre? Porque mañana es la selección de Claro, no, candidatos tienes que ser con mucho tiempo con mucho antes. tiempo. Y entonces empezarlos a probar, Claro. darles responsabilidades, a ver qué resultados dan, y luego ya te los vas fogueando, también placeando. Y también los capacitaban, como hoy día que hacemos en el OMPRI, las capacitaciones para mujeres y en las escuelas de cuadros que tenían. Sí, sí había, pero no al grado de perfección que hay ahora. Okay. Ahora yo veo que hay una gran cantidad de personas y que son mucho mejores ahora los capacitadores que entonces, ¿verdad? Porque bueno, pues los buenos, los que de veras sabían, andaban en el campo. Claro. Y ahorita hay gente para todo, ¿no? Es correcto. Ingeniero, también otra parte de su historia personal es que fue secretario general de gobierno. ¿Qué hace una persona en un cargo tan importante como este en el Estado de Nuevo León? ¿Qué es la función de un secretario general de gobierno? Bueno, ha cambiado un poco el perfil de los secretarios porque también han cambiado sus funciones. En aquellos tiempos, el secretario general de gobierno tenía a su cargo el aspecto electoral, era el presidente de la Comisión Estatal Electoral y era la cabeza de la seguridad. O sea, el secretario de seguridad dependía directamente del secretario de gobierno. Entonces tenías que traer pues tentáculos en todas partes, ¿verdad? En la Comisión Estatal Electoral, pues con todos los partidos políticos. Desde entonces era el conducto para el legislativo y desde luego también para el judicial, pero también tienes que traer el asunto de la seguridad. Fíjate, te voy a contar algo muy rápido. Ajá. Una vez, siendo yo secretario de gobierno, me llaman el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y dígame, secretario, ingeniero, ¿te puedes dar una vuelta ahorita aquí a mi oficina, a México? Sí, señor, ahorita. Lo sentí muy seco, siempre me había tratado muy bien.
pues ya le aviso al gobernador y allá te voy, ¿no? Llego, estaba hecho una furia, don Jorge, enojadísimo. Jorge Carpizo, recordemos que era un personaje muy querido porque había sido rector de la UNAM y había transformado a la UNAM, claro. Había sido presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego secretario de Gobernación. Llego, estaba hecho una furia y me dice, pero así sin contestarme el saludo, me dice, ¿qué está haciendo en Nuevo León? ¿Por qué Nuevo León está tan descompuesto en materia de seguridad? Pues me pescó frío. No entiendo, secretario. Sí, aquí tengo el informe. En esta semana van 2 muertos por homicidio en Nuevo León. ¿Qué pasa en Nuevo León? ¿Cómo en Nuevo León, que es el estado de ejemplo, hay 2, sí, hay 2 muertos, hay 2 asesinados nada más en una semana? ¿Dónde vamos a parar? Ajá. Ahorita, hombre, pues ahí claro, por al eso día, digo, al día hay 20, no sé cuántos ahora. Pero la digo, verdad. Entonces había otros ángulos que cubrir, pero eran muy pequeños. Nuevo León ha crecido mucho. ¿Y cuál era un día de trabajo para un secretario general de gobierno? ¿Qué informes hay que tener listos? ¿O qué había que leer a diario? ¿Qué indicadores tenía que ver diariamente? ¿Cómo se hacían esas juntas de gabinete? ¿Con quiénes? ¿Quiénes participaban? ¿Cuál es la función más importante de esas juntas? Sí, porque he visto que ha habido algunos colegas de secretarios generales de gobierno consideran que la función más relevante es salir en el periódico, ¿verdad? Claro. Y haciendo declaraciones que se necesitan, desde luego, pero esto no significa que sea lo más relevante. En aquellos años, yo recuerdo muy bien que comenzábamos a trabajar pues casi en la madrugada, primero a resolver los pendientes políticos. Muchos de ellos nos enterábamos por la prensa. Por la prensa, no parece mentira, pero estaba tan mal nuestra comunicación, que lo leías en la prensa a las 6 de la mañana, digamos, y te llegaba la persona del municipio donde había el problema a mediodía. No, pues ya ni me la platiques, ya me enteré desde las 6 de la mañana. Claro. No teníamos esa comunicación que hay ahora. Había que atender desde muy temprano los problemas políticos y luego los problemas que tenían que ver con las áreas registrales ¿En materia de seguridad? ¿Perdón? ¿En materia de seguridad? No, yo decía cuestiones administrativas en las áreas registrales, el registro público de la propiedad, el registro público del comercio, el registro civil, etcétera. Esas cosas que son muy delicadas, que se teje finito ahí, que no se puede tomar una mala decisión ni permitir que haya abusos, porque esa es la cara que la Secretaría General de Gobierno le da al público, ¿verdad? Posteriormente, pues había que ver pues las violaciones a los derechos humanos y había desayuno con los encargados dependientemente de nosotros, los encargados de los derechos humanos. Son cosas muy delicadas que había que verlo. Y luego, pues que hay pendientes en la Comisión Estatal Electoral, pues que el partido fulano trae quejas, qué sé yo. ¿Quién era el gobernador? El gobernador Sócrates Rizo. Sócrates Rizo. Atender a la cuestión de los partidos políticos. Y luego hay un área muy importante que he visto que ya prácticamente no se funciona, que es la vinculación, la relación con la sociedad civil. Cuando yo estaba ahí, por ejemplo, me ayudaba mucho, le pedí y lo hacía de maravilla Carlos Varona Morales. Claro, líder de la CNOP. El actual líder de la CNOP. Y Carlos Varona siempre tenía un desayuno con un grupo de la sociedad civil, clubes sociales, colegios de profesionistas, cámaras, sociedades de vecinos. Yo siempre desayunaba con un grupo, ahí mismo en el Palacio, en el Salón Rojo. Y siempre ya Carlos me decía, ahora es, no sé, los clubes de leones que traen X. Claro, traen este tema y ya lo atendía. Entonces ya llegábamos ahí, desayunábamos con ellos y platicábamos. Entonces, esa vinculación con la sociedad es muy relevante. Y había desde luego que atender, ahora sí, el trabajo. El trabajo del secretario de gobierno, ¿verdad? Claro. Que pues es apoyar al gobernador para que gobierne y si se ocupa, pues atender los casos que salgan en prensa. Qué interesante, ingeniero. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con esta entrevista en unos momentos más. Vamos a un corte. La dama de la política para ustedes.
Muchas gracias por seguir en su programa La Dama de la Política. Continuamos con el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Ingeniero, famosísimo fundador del Colegio de Profesionistas del Estado, fundador del famoso Café Político, del periódico El Regio, Las 7 Maravillas de Nuevo León. Ingeniero, déjenos algo, porfa, que se nos ocurra algo a las nuevas generaciones. Ya hizo usted todo, qué bárbaro. Y aparte, cronista de una de las ciudades de todo el país más importantes. ¿Qué significa para usted ser el cafetalero mayor de esa gran, le llamamos organización de Café Político? Bueno, pues es un... ¿Cómo nace? Es un grupo al que pues yo amo con locura, porque en el año del 1994, nos empezamos a reunir. Okay. Nos empezamos a reunir. Yo estaba de diputado local, era el líder de la bancada del PRI, que era mayoritaria. Y empezamos a reunirnos en varios restaurantes, hasta que terminamos siendo el Café Político. Y nos dedicamos a organizar una conferencia semanal con personajes pues que nos compartieran su sabiduría. Y esto pues continuó, salimos del Congreso del Estado y fuimos a algunas otras partes, pero de todas maneras, estuviéramos o no en la vida política directamente, siempre se sonaba el Café Político, y hasta la fecha. Todos los viernes nos reunimos. Ahora con la pandemia, que la gente pensaba que no, lo hicimos por Zoom y ya vamos a... Claro, usted innovó ahí y reunía a la mayoría, todos estaban muy participativos. Sí, porque creo que es muy importante tener espacios de reflexión, ya sea artística, pues cultural en general y desde luego política, ¿no? Y este es un espacio de reflexión política en donde no se toman acciones, pero se discuten cosas y se aprende. Todos tenemos mucho que aprender unos de otros. ¿Quiénes participan con usted en Café Político? Bueno, no sé si conozcas a Marla Treviño. Claro. Sí, claro, a Carlota Vargas, María de Jesús Aguirre, Sócrates Rizo, Héctor S. Maldonado, Santiago Candanosa, Rubén Sarasúa Rocha, cantidad de personas. Somos un grupo de 78. Pero asistimos normalmente 25, 30, pero cada semana. Las sesiones son bellísimas y siempre hay un tema de interés, pero me gustan más las fiestas y las posadas. Sí, no hay como como el trato personalizado. El trato personalizado, cada que nos reunimos con el ingeniero es garantía de que cantamos, hay diversión, plática de sobremesa, el café, el postre, el tequilita. Bueno, la verdad es bien bonito porque podemos estar, se los juro, de 1 a 6, 7 de la tarde y no tenemos llenadera porque ahí todos cantan, ahí todos participan en algo, aparte todos tenemos un artista frustrado adentro. Tú no eres frustrada, tú eres un artista de veras. El ingeniero saca lo mejor de todos nosotros y la verdad muy, muy bonito. El periódico El Regio, ingeniero, ¿cuántos años lleva con él o cuántos años ha estado vigente y cómo ha sido ser empresario en este rubro de la comunicación tan importante? Porque lo tuvo impreso y ha estado en digital. Sí, se dejó de imprimir por razones económicas, básicamente. Ya es muy caro el papel, además por razones ecológicas, porque nomás de pensar que se tienen que talar árboles para poder tener el papel periódico, pues empieza a dolerte ya. Claro. Y luego, pues el reparto, en fin, la modernidad es que todo sea por el aire y nos fuimos al internet. El periódico Regio nace, bueno, nosotros originalmente compramos Regio Deporte. Regio Deporte era el periódico del porvenir. Sí, claro. Uno de los periódicos deportivos más importantes del país. Pero luego, en el año del 96, en el 96, bueno, pues empezamos a sacar Regio, ya nada más Regio. Después lo modificamos a regio.com. Pero ahí nosotros teníamos la Universidad Metropolitana de Monterrey y nada más en la Universidad Metropolitana de Monterrey había más de 4,000 suscripciones. Entonces teníamos, por así decirlo, un mercado cautivo.
Claro. Entonces los estudiantes, muchos querían pues saber de deportes, verse reflejados porque hacíamos entrevistas y además aprender algo de política. Y eso nos daba a nosotros, teníamos la obligación pues de sacar todos los días el periódico impreso. Cuando ya no estamos en la universidad, y que vimos todas las complicaciones que ya expliqué, dijimos, pues nos dimos ¿Y era diario el tiraje? Sí, diario. Qué bárbaro, ingeniero. Sí, diario. Y finalmente pues se cierra el área de impresión y nos dedicamos a lo electrónico. Le das un mejor servicio al público porque tú ves una nota y de inmediato nada más con un clic ya te vas a los antecedentes de la nota. Es correcto. Entonces, en el periódico escrito, en el impreso no, porque pues ¿cómo necesitas ir a buscar el periódico de hace un año? Pues no lo tienes, ¿verdad? Es correcto. Entonces, se da mejor servicio y no causas daño ecológico y además no tiene límites. Un artículo lo puedes hacer de 100 cuartillas, ¿no? No tiene límite. En cambio, el periódico siempre estamos luchando por el espacio. No, eso ya no cabe. No, pero es que, bueno, pues quita aquella nota, mete esta otra, porque el número de páginas es importante. Es importante. ¿Y sigue aún con el periódico? Sí, claro, desde luego. Sí. Tuvo por ahí algún detalle, ¿verdad? Nos comentaba de que habían tratado de hackear. Regio Deporte, desgraciadamente, se robaron la página. La página electrónica. Estamos nada más en Facebook, que es el periódico más antiguo de los nuestros. Y pues la autoridad no ha respondido como debiera. Si nosotros, cuando trataron de cobrarnos una cantidad estúpida para regresarnos el periódico, el que se lo robó, que no sabemos quién es, dio su número de cuenta y depositen tantos dólares en esta cuenta. Entonces, pues va el abogado de nosotros, lo denuncia y dice, y es el dueño de esta cuenta, porque él está pidiendo que se deposite en esa cuenta. Pues eso fue en septiembre. ¿Del año pasado? Sí. Ya estamos en abril. Y todavía no resuelve. Todavía no pueden dar con él. ¿Y de quién depende eso? Bueno, pues es que así, ese fue el primer problema. ¿De quién es la responsabilidad? Okay. ¿Verdad? ¿Qué es la autoridad a la que le corresponde esto? Y lo último que dijeron, que era a la FGR, la Fiscalía General de la República, porque era un asunto de información y la ley de imprentas federal, etcétera, y todavía no nos resuelven, pero ya pasamos por todas las entidades municipales y estatales, sobre todo las estatales que son las responsables. ¿Y sigue aún con la lucha? Seguimos nada más en el Facebook. El otro sí, regio.com, sí está desde luego en el aire. Esperemos que se resuelva pronto esa situación, porque la verdad era un medio muy importante en el área digital y la gente participaba bastante. Y sobre todo que Regio Deporte le da mucho énfasis al deporte amateur. Entonces, como ya los equipos profesionales los cubren todos, nosotros nos enfocamos a las ligas. Talentos. Y a las ligas de las fábricas, de las escuelas, de los clubes, de softball, de béisbol, de soccer, etcétera. Y le estamos dando un producto original. Pero sigue en Facebook. Sí, en Facebook. Lo podemos seguir viendo en Facebook. Gracias. Cronista de cronistas de Nuevo León. ¿Qué es la función de un cronista, ingeniero? Para la gente que nos está viendo, dígales por favor qué es la función de liderar a los cronistas y qué hace un cronista. Bueno, efectivamente estamos como cronistas de Monterrey. Y un cronista en general de cualquier municipio es una persona que escribe, redacta los acontecimientos cotidianos en su municipio, sobre todo por los relevantes, porque pues con la velocidad que se dan las cosas en estos tiempos, no puedes tú hacer una crónica de todo lo que sucede. Tienes que elegir qué es lo más trascendente. Esto y esto y esto, esas son las que tú haces la crónica. Luego la publicas y la archivas y al final pues así se va escribiendo la historia de las ciudades, de todas las poblaciones. Cuando alguien quiere referencia de lo que sucedió hace 15 años, pues bueno, las crónicas de hace 15 años, cuál era el sentir, qué estaba sucediendo y demás. El cronista tiene la obligación de reflejar en sus textos
lo que está sucediendo en su sociedad, en la comunidad en general. ¿Por qué Monterrey, ingeniero? Bueno, pues yo nací en Monterrey, sí, ajá. yo nací en Monterrey, he representado a Monterrey en la Cámara de Diputados, he sido funcionario de Monterrey en varias administraciones, mis negocios están en Monterrey, vivo ¿Desde en Monterrey. niño le gusta la historia de Sí, Monterrey? sí. La perseguía y andaba buscando. Es que es increíble. Ajá. Pasan los años y te das cuenta, oye, pues es que yo esto lo he hecho siempre, de registrar lo que me interesa, lo que veo trascendental. No, y me encanta cuando nos pasa las cápsulas de 2 minutos. En 2, 3 minutos nos narra toda una historia que digo, ¿a qué hora se aprende tanta cosa este señor? ¿Y de dónde sacó datos de la historia tan antigua? Bueno, eso se investiga, desde luego se investiga. No tenemos esas edades para acordarnos. Claro, pero en tanto libro que lee, o sea, ¿en dónde se va y dice, cómo es que decide, voy a hablar de este personaje? ¿O por qué decide hablar esas historias? ¿Por qué esos personajes? ¿Le llaman a usted la atención o alguien se los recomienda que los lea? ¿O usted tiene tanto libro así? Porque hace uno por semana o uno los lunes, ¿verdad? Sí, así es. Y también los viernes nos... No, uno por semana. En la televisión 1 por semana. Mira, lo que pasa es que no podemos permitir que el tiempo sepulte la memoria de las personas que aportaron cosas a nuestro estado y a México, desde luego. Entonces, alguien tiene que estar refrescando la memoria, dejarlo por escrito, o ahora ya videograbado, de quiénes fueron, qué hicieron, cuáles eran sus luchas y de qué se trató. Entonces, le ha dado ya pues ha tomado inercia, que hay veces que porque salgo de la ciudad o qué sé yo, no aparece alguna cápsula nueva, me reclaman. Claro. Oye, ¿qué pasó? No recibí, o no me la estás mandando, o lo prendí en la televisión, no te vi. Pero bueno, ya eso trae cierta inercia. Y creo que es relevante estar acordándonos de quienes fueron, por ejemplo, el día de hoy, cumpleaños María Elena Chapa. ¡Wow! ¡Qué bonito! El mismo día que Ildefonso Guajardo, por cierto. Pero hoy pues escribimos. Un abrazo a María Elena, donde quiera que esté, y un abrazo a nuestro diputado federal, Ildefonso Guajardo, que tanto queremos aquí en Nuevo León. Y que acaba de dar una cátedra ahí en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Participación fabulosa, la he visto 3 veces. Genial estuvo esa participación de Ildefonso. Genial, felicidades. Genial. Así Esperamos tenerlo pronto por aquí también, eso. porque no, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. El cronista debe de estar en todos los aspectos culturales, desde luego lo histórico, pero en todas las tradiciones, la cultura de la población que él representa en la crónica, debe de estar cerca, tiene la obligación de no permitir que se borren las memorias. ¿Y hay una relación estrecha con el gobierno municipal en turno, con los cronistas? Mira, los cronistas es una asociación que creamos que se llama Consejo Metropolitano de la Crónica, en donde estamos todos los cronistas del área metropolitana, el de Monterrey, el de Guadalupe, el de San Nicolás, etcétera, ¿no? Todos estamos reunidos en ese grupo. Y en cuanto a la relación con el municipio, pues la ley orgánica municipal, en el capítulo de cronistas, del cronista municipal, lo pone muy claramente de quién depende, en qué área debe de estar, no debe de ganar ningún monumento, no tiene sueldo, pero sí darle las facilidades. En el caso de Monterrey, pues yo tengo una oficina ahí en el archivo histórico de la ciudad. ¡Qué bonito! Y ahí estamos, ¿verdad? Y pues desde luego que hay interacción con la presidencia municipal en las cosas que tengan que ver con la cultura. Entonces, recientemente estuvimos ahí en la Plaza Zaragoza porque el alcalde Colosio me pidió, porque realmente me ordenó. Él es mi jefe, aunque no recibo yo salario. Él es mi jefe porque pues, es el alcalde, que diera algunas pláticas respecto a la historia de la ciudad. Y así lo hice porque había un tendido del Fondo de Cultura Económica. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que hacemos que tienen que ver
con la difusión de la cultura, de nuestras costumbres y sobre todo que no se borre la historia, que no nos gane el olvido. En gobiernos pasados estuvo muy de cerca también en las brigadas y entregaba libros Así es. a las personas y todo eso. Sí, me tocó ver videos ahí en Barrio de mi Corazón con Adrián de la Garza también. ¿Cómo es un día en familia para el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides? Bueno, pues en familia hay 6 días en donde la familia se integra por 2 personas, por mi esposa y por mí. Claro. Pero los domingos sí se junta toda la tropa. Somos 20 en total. ¡Qué padre! Grandísimo. Y los domingos comemos, algunas veces, pues, fulano anda. ¿Y el domingo qué les dice? Hoy no escribo, hoy no atiendo teléfono. No, sí, pero se le da un espacio muy especial a la familia, desde luego, para convivir. Salimos a comer en alguna parte o ahí en casa asamos carne y hay un ambiente que es fabuloso. Me encanta cómo se llevan todos mis hijos y mis nietos. ¿Qué edades tienen sus nietos? ¿Qué edades? Es una escalera. Tengo una chiquita de 7 años. Ajá. Y la grande, pues que será 20. Ya tiene universitarios también. Sí, claro, sí, desde luego. Qué padre. ¿Y alguno se decidirá por ser ingeniero civil? No. No creo, no creo. ¿La política les gusta? Tampoco. Tampoco serio? Veo que le gusta más a una hija. Ajá. Que tiene 2, a Gaby, la arquitecta, que sí le gusta mucho la política. ¿Y nunca ha participado? Y la veo que está haciendo política, pero política entre grupos sociales. En grupos sociales. No partidista. Ella fue directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Y ahorita anda, pues que madrinas de San Pedro, que el club, quién sabe qué, ayudando gente y andan haciendo labores. Salió el papá. Labores sociales. Qué padre, ingeniero. Pues también estamos en el área de programas y de cosas diferentes a todo lo que hace, y sé que también funda las 7 Maravillas de Nuevo León. ¿Cómo nace este proyecto y cómo se decide dar el premio? ¿Cada cuándo se entrega el premio? ¿Quiénes deciden este premio? Bueno, mira, esto viene saliendo porque nosotros tenemos desde hace 22 años el Trofeo Regio. En el Trofeo Regio, esa es una presea que se le otorga a los personajes más destacados del año en cada una de las áreas, en la industria, en el deporte, en la cultura, en todas las áreas de la sociedad se le da un Trofeo Regio al personaje del año. Y veíamos, como se le solicita al público que inscribían cosas que no tenían que ver con personajes, sino inscribían pues que el cerro de la silla y que así, ¿me entiendes? Cosas, hasta que un día me cayó el 20 y dije, bueno, está haciendo falta que se reconozca también a otro aspecto. Desde luego, el humano ya lo tenemos cubierto con el Trofeo Regio. Ahora vámonos a ver lo maravilloso que tiene Nuevo León. Claro. Y dividimos, es una idea nuestra, en 3 las maravillas históricas de Nuevo León. ¿Por qué históricas? Que deben de tener arriba de 30 años de antigüedad. Okay. Por decirte algo, el estadio de fútbol que está en Guadalupe, que es de los Rayados, es una maravilla, pero todavía no es histórica, no completa 30 años. Okay. Hay cosas así. Entonces lo dividimos en 3. Las naturales, que son las maravillas, pues los cerros, los ríos, los accidentes geográficos, hidráulicos y demás, hídricos, perdón, y demás. Después, las maravillas hechas por el hombre, que son edificaciones antiguas, que son pinturas, esculturas. Esas son otra de las clasificaciones que son muy relevantes. Y bueno, pues desde luego que las culturales, que es pues que la comida, que el baile, la música, la poesía, todo lo que es cultura. Entonces, esas 3 son sendos trofeos que entregamos. ¿Y quién es el jurado? El jurado calificador son 12 instituciones, las más representativas de la cultura en el estado de Nuevo León. Pues como está CONARTE, están todos los museos, está la Federación de Colegios Profesionales, está todos los cronistas, perdón.
Y esto hace que las decisiones sean, pues, aparte de colegiadas, muy justas, porque se somete a votación del público y hay cientos de miles de votos de la población, pero no solamente se considera, esa es una parte muy relevante que es casi la determinante, pero el criterio del jurado tiene mucho que ver, porque se dice, bueno, ¿qué es lo que realmente representa esta maravilla histórica? Y entonces ya se ven otros ángulos, no solamente los votos de la población, sino que de una u otra forma no queremos dejar descubierto o sin reconocer a los objetos de la cultura y de la historia que sean representativos, y le damos prioridad. Por decirte algo, este año salió los cuajitos de La cadereita, comida la comida de cadereita, cadereita, ¿verdad? riquísimo. Sí, y luego... En lo natural, ¿a quién le han dado así un es. premio? No, pues, bueno, llevamos tres ediciones, ¿verdad? Pero en lo natural, pues se le dio al río Ramos, Al que río esperemos Ramos. que con estas agüitas ya vuelva a tomar cauce, porque andaba ya un poco escaso Y de... le toca a recoger el premio. A la presidencia municipal en donde esté ubicado, ¿no? Ok, en este por caso decirte a algo, Pati Salazar. así es, el Cerro de Chipinque, que ganó hace 2 años, pues fue la presidencia municipal de San Pedro, ¿verdad? Ok. Las luminarias de Higueras, pues fue la presidencia municipal de Higueras. La casa de la cultura de Lampazos, pues vino el alcalde de Lampazos. La Casa del Libro en Monterrey, pues ahí fue la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Museo Metropolitano de Monterrey, pues fue la presidencia municipal, etcétera. Entonces se les entrega a los que la representan. En el caso de si es un asunto natural, pues en donde esté ubicada esa maravilla, en el municipio que se trate. Si es cultural, se le da directamente al expositor de esa obra, ¿verdad? Que puede ser un pintor o puede ser, no sé, un cantante o un ballet X, ¿verdad? Y lo hecho por el hombre también se le da al autor. Ah, qué bonito, ingeniero. Pues con usted nunca nos aburrimos. Podemos tener 20 programas y en todos vamos a hablar algo diferente, porque es un señor incansable, inquieto, dinámico, inteligentísimo y con mucha sabiduría. Yo quiero hacer una serie de palabritas. Yo le voy a decir una palabra y usted con otra palabra, para irnos así rapidito, me va a contestar el significado que le da usted a cada palabra. ¿Tú me dices una palabra? Yo le digo una palabra. Y yo te digo qué significa y usted para mí. me dice qué significa para usted con una sola palabra. Órale. Bueno, ¿Sí? pues, en nombre sea de Dios. A persignarnos. Felicidad. Vida. Amor. Felicidad. Sabor. Gusto. Monterrey. Maravilloso. Amigo. Hermano. PRI. Lo máximo. Familia. Indispensable. Perdón. Necesario. Gobierno. Cuidado. Vida. Amor. Una frase que defina a Leopoldo Espinosa Benavides. ¿Cómo le gustaría que en este programa quede plasmada esa frase suya? Enamorado del trabajo. Un mensaje que le quiera dar a nuestra audiencia esta mañana. Hay que buscar la forma de ser felices y se debe de conseguir. No cuesta nada, pero ya lo dijo Cantinflas, es nuestra primera obligación como seres humanos, ser felices. Ay, ingeniero, pues muchas gracias por estar en este programa. Lo quiero mucho. Igualmente, de verdad, Marlita. Muchas es gracias. un placer tenerlo aquí. Quiero que venga otra vez y muchas veces más porque aprendemos mucho con usted. De veras que para mí ha sido algo bien maravilloso que sea el primer hombre que está en la Dama de la Política. Muchas gracias por darle apertura a más personajes a que vengan a este programa y gracias por su humildad para con mi persona siempre y con la de todos los amigos que lo amamos, porque lo queremos bastante y sabe que es muy bien querido por todos nosotros.
Gracias. Ha sido un honor ser el primer hombre entrevistado por la dama de la política. Espero que le haya gustado mucho participar. Un aplauso al ingeniero Leopoldo y nos vemos la otra semana en La Dama de la Política. Muchas gracias. Bendiciones, ingeniero. La dama de la política, ella te presentará el lado humano de ellos, tú verás. La dama de la política, con ella los conocerás. En la